siguiente bloque, siguiente pata del éxito. Fijaros que hemos hablado un poco del foco, hemos hablado un poco de la determinación y vamos a hablar un poco de la gestión de emociones, ¿vale? No va a ser un tema que voy a profundizar, obviamente, porque es un tema que tiene mucho calado, pero sí quiero contaros algunas cosas sobre la gestión de emociones, que para mí es absolutamente esencial, ¿sabes? Tenemos 4 formas básicas de tratar la emoción, ¿vale? Fijaros que la emoción la tratamos 4 formas. Una es la evitación, es decir, evito la emoción, ¿verdad? O sea, no me quiero enfrentar a esa, no llamo porque no me quiero enfrentar a, ¿verdad? Entonces la evito. Tenemos otra forma que es la denegación, que quiere decir que muchas veces nos dicen, no, pero si yo no estoy cabreado, y por dentro estás, no, pero si no me ha sentado mal, o sea, no me ha sentado mal, y cómo estás por dentro, que matas, ¿verdad? Eso se llama denegación, estoy negando algo que te está pasando, ¿vale? Entonces es otra forma de tratar la emoción, ¿vale? La tercera forma de tratar la emoción es la competición, es decir, me la llevo y soy un padecedor profesional, ¿no? Es decir, yo asumo que tal, asumo que tengo esa emoción dolorosa y la llevo y voy cargado con la cruz, ¿verdad? Eso también es una forma de tratar la emoción, ¿vale? No la niego, ¿no? Pero me la cargo ahí y además es que ¿sabes? Como es políticamente correcto esto de llevar a esas emociones allí y tal, ¿no? Y en el bar te da para muchas conversaciones, pues la llevo y si sufres mucho y si eres muy tal, vas a tener muchos amigos, ¿verdad? Si tú dices que estás de puta madre, pues normalmente te van a mirar como bicho raro, ¿no? Este tío, este cabrón está en su esencia, ¿no? O sea, es más socialmente aceptado lo de que estás chungo. Verás qué conversación de café tienes. Bueno, y la última forma de tratar la emoción, que realmente es la que yo planteo, es aprender a utilizarlas, ¿verdad? Aquí tenemos en la sala expertos en emociones que pueden corroborar que las emociones están para ayudarnos. O sea, las emociones, fijaros, las emociones son como una bombillita, o sea, son como una alarmita que nos están dando información, ¿verdad? Lo que pasa nos creemos que las emociones están ahí un poco para jorobarnos, pero las emociones lo que hacen es como un tester, ¿vale? Es decir, si tú tienes determinada emoción, vamos a decir que, no sé, un sentimiento, bueno, ahora contaré un poco qué tipo de emociones básicas hay y qué significan. Si yo tengo una X emoción, te está diciendo que tienes que cambiar algo, que algo va mal, ¿vale? Y aprovecha esa información, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuáles son las 10 emociones básicas que las personas tratamos de evitar, ¿vale? 10 emociones básicas. La primera emoción, voy a pasar un poco por encima del tema, pero la primera emoción es la incomodidad, ¿verdad? La incomodidad es una emoción que no es muy fuerte, pero bueno, no tiene mucha intensidad, pero es esa sensación de que algo no va bien, ¿verdad? Entonces, es una de las emociones que, no estás cómodo y tratas de evitarla. Otra emoción es el temor. El temor, ¿vale? Nos está diciendo, cuando tú temes algo, es el cuerpo que te está avisando que va a ocurrir algo, ¿verdad? Para lo que no estás preparado. Entonces, hay que escuchar al cuerpo, ¿vale? Cuando me siento, otra emoción es cuando el sentirse herido. Cuando yo me siento herido, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos heridos cuando no se ha cumplido una expectativa que pensábamos que se iba a cumplir, ¿verdad? Por parte de otra persona, es decir, una persona no ha cumplido con las expectativas que nosotros habíamos depositado, ¿verdad? Entonces me siento herido. Otra emoción es el enfado. El enfado, ¿qué nos transmite? El enfado, lo que nos transmite también es que alguien ha violado una regla, ¿vale? Una regla nuestra, ¿vale? Entonces me enfado, porque, ¿vale? Esa persona ha violado esa... Veis que todas las emociones van relacionadas con un sentido y un aviso por parte del cuerpo, ¿vale? Otra emoción es la frustración, ¿verdad? La frustración, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos quiere decir? Cuando nos sentimos frustrados, ¿qué nos dice el cuerpo? Pues que podríamos hacer las cosas mejor como las hemos hecho. Entonces, ¿qué sentimos? Frustración, ¿vale? Siguiente emoción, la desilusión. La desilusión, ¿vale? Lo que quiere decir es que no se van a cumplir también unas expectativas que tú te habías puesto.
¿vale? Entonces, que no se han cumplido, o bueno, pues probablemente no se van a producir, y entonces viene la desilusión. Otra emoción que tratamos de evitar es la culpa, ¿verdad? Y la culpa, ¿qué nos está queriendo decir? Cuando tenemos culpa, ¿cómo deberíamos interpretarla? Pues que uno de tú tienes tus criterios, ¿verdad? Tenemos nuestros valores. Cuando tú te sientes culpable, lo que te está diciendo es que has violado normalmente, ¿vale?, uno de tus valores, ¿verdad?, de tus principios. Entonces te sientes culpable, ¿verdad? La siguiente emoción es la que tratamos de evitar, es la inadecuación, es decir, el no sentirse adecuado para algo, ¿verdad? Entonces esa emoción, al final, lo que te está diciendo, lo que quiere decir es que te sientes que no tienes la habilidad suficiente o la capacidad suficiente para hacer alguna cosa, ¿eh? O sea, que repito que estas emociones todas están obrando a nuestro favor. Es que esto es importante entenderlo, ¿sabes? Que si yo siento ira, esa emoción la tengo que utilizar en mi favor, ¿eh? ¿Vale? Y la última, bueno, hay dos últimas emociones que tratamos de evitar, que es el sentimiento de estar abrumado, ¿vale? Y esto lo que nos quiere decir es que no tenemos claro, o sea, de estar sobrepasado, abrumado. Esto lo que nos quiere decir es que no tenemos establecido cuál es nuestro sistema de prioridades claro. Es decir, no tenemos claro, y entonces se nos acumula todo, ¿verdad? Y entonces me siento como abrumado, como sobrepasado, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues empezar a sentir, ¿verdad? Empezar a poner en orden el sistema de prioridades, ¿eh? ¿Vale? Bueno, y finalmente el último sentimiento, y realmente para mí es bastante duro, porque en su momento lo sentí, es la soledad, ¿vale? Esa emoción, lo que nos está queriendo decir es que debes relacionarte de otra forma con la gente, ¿vale? Entonces, cuando uno se siente solo es porque tienes que salir al mundo y relacionarte con las personas de otra forma, ¿vale? Bueno, un tema sobre gestiones, sobre emoción de gestiones, o sea, gestión de emociones, perdón. Bueno, el poder de las preguntas. Yo esto es una cosa, hace poco me han hecho una entrevista en la radio y me he enfocado mucho en el tema de las preguntas. Fijaros que una cosa que también llevó mi vida a otro nivel es en el momento en que yo me empecé a hacer preguntas, ¿vale? Preguntas, empecé a empoderarme, ahora se llama empoderarse, bueno, es a coger fuerza, ¿verdad? Y a mí las preguntas que yo me hacía me cambiaron la vida. Entonces, hay varias preguntas, yo he detectado 5 grandes preguntas que uno debe hacerse, ¿vale? Y que van a ayudar a que tu vida suba de nivel. La primera pregunta, fijaros, es cuando tienes una situación o un problema, la primera pregunta que yo me hago es ¿qué hay de grande en esto? Es decir, ¿cuán importante es esto? ¿Verdad? Es decir, lo que hago es un poco valorar cuál es la importancia de esto, ¿verdad? Luego, o sea, ¿qué hay de grande en este problema? ¿Verdad? Si te haces esta pregunta, puede ser que empieces a ver que no es tan grande. Lo que pasa es que tendemos a no preguntar, o sea, a no preguntarnos, ¿verdad? A no pararnos a preguntar. Entonces esa pregunta es muy potente, es decir, ¿qué hay de grande en esto? ¿Vale? La segunda pregunta es ¿qué hay todavía que no es como yo me gustaría que fuese? ¿Verdad? Es decir, ¿qué hay? No sé, ¿qué hay en mi vida? ¿Qué hay en este aspecto que no está como a mí me gustaría que estuviese? ¿Vale? La tercera pregunta que yo me hago es ¿qué tengo que hacer yo para que esto esté como me gustaría que estuviese? Fijaros. La siguiente también es ¿qué no debo hacer? O sea, ¿qué debo dejar de hacer para que la cosa cambie? ¿Verdad? O sea, por un lado, ¿qué debo hacer? Y por otro lado, ¿qué no debo hacer? ¿Vale? Y luego, y esto también es interesante, es cómo puedo disfrutar del proceso. Porque para mí el proceso, como os he dicho al principio de la charla, para mí el proceso es muy importante, ¿verdad? Porque tendemos a centrarnos en el resultado y nos perdemos el proceso, ¿verdad? Pero cuando disfruto del proceso, al final, ¿qué pasará con el resultado? Que podrá ser uno u otro, pero yo ya habré disfrutado. Por consiguiente, ¿sabes? No me importa tanto el resultado. Lo decía antes con la charla, pues yo he disfrutado muchísimo con la promoción, con el diseño del cartel, con tal. Bueno, pues luego veremos si tiene aceptación, si gusta o no, pero yo ya he disfrutado. Entonces, a mí que me quiten lo bailado, ¿eh? Así que, en ese sentido, ¿vale? Bueno, disfrutar ¿Tenéis alguna pregunta? No. ¿No? Bueno. ¿Tenéis calor? ¿No? Pero a ver si es que estás tú acalorado por algo.
Seguramente, que es más fácil trasladar el problema a los demás que tomarlo. Bueno, pero sí, perdón. Sí que tengo una pregunta. Sí. La emoción de abrumado, Sí. ¿vale? Sí. Que a lo mejor es que yo no entiendo bien el concepto. ¿Puedes abrir un poco más alta, por favor? Sí, que la emoción que has dicho... Sí, de cuando te sientes abrumado. Lo que has dicho después, Sí. no me acuerdo qué es exactamente, no... Sobrepasado, ¿puede ser? Pero luego has dicho algo más, no me quedaba muy claro. A mí, por ejemplo, cuando he dicho yo que sentía esa emoción, era, imagínate que alguien que no te esperas te da una manifestación de cariño, ¿no? Y te sube una emoción así muy fuerte, y entonces para mí es la parte esa de que no te esperas, entonces sí, pero lo otro que has dicho ya creo que... Mira, cuando yo me refería a abrumado, Vale. te sientes que, cuando yo me refería a esa emoción, en el sentido de que cuando tú te sientes desbordado, que tienes más cosas que hacer Vale. de las que supuestamente puedes hacer. Claro, porque a mí sí que me gustaba sentir eso, pero era como un poco... Como... No abrumado de cariño, de abrumado, de me siento abrumado, de... No, me refiero a abrumado de desbordado por las faenas, porque mira los críos, el trabajo, el no sé qué, ¿vale? A eso me refiero. Bueno, vale, vamos allá. ¿Os pongo a bailar o todavía no? ¿No? ¿Tenemos la música preparada o no tenemos la música? ¿Tenemos la música? Vale, luego, bueno, lo digo porque os vayáis preparando porque ahora haremos la conga de aquí a un rato. Bueno, fijaros que yo he detectado con el tema de las emociones, yo he detectado cuáles son 7 causas que para mí te evitan que tú seas feliz. 7 causas, ¿vale? ¿Estáis tomando nota? 7. Primera causa. Cuando la búsqueda ocurre mucho que estamos buscando la aprobación de los demás, ¿verdad? Esa búsqueda de la aprobación de los demás es una causa de infelicidad totalmente, ¿vale? Y fijaros que todo este tipo de cosas tiene unos beneficios, porque cuando hacemos este tipo de cosas tenemos beneficios, si no, no lo haríamos. Entonces, ¿cuál puede ser el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de buscar la aprobación de los demás? Bueno, coloca la responsabilidad en otro, ¿verdad? Cuando tú buscas la aprobación, que estás diciendo, no, pues estás como eludiendo tu responsabilidad y pasándosela al otro, ¿verdad? Tampoco asumes riesgos, ¿verdad? Asumes, ¿vale? Pues te quitas riesgos, se lo pasas al otro, ¿verdad? Y luego además te engañas a ti mismo, porque cuando tú pasas la responsabilidad al otro, es decir, cuando buscas la aprobación del otro, lo que te estás engañando a ti mismo pensando que el otro vas a ganar su simpatía. Y eso está muy bien, ¿verdad? Es que como en ese sentido, o sea, como estoy haciendo lo que quiere el otro, me estoy ganando su simpatía. Ojo, veis que tiene beneficios este tipo de cosas, ¿vale? Otra de la segunda causa, ¿vale? que yo veo es que es estar atado al pasado, ¿verdad? Y yo soy de los que piensa que tu pasado no determina tu futuro y que el hecho de que tú hayas nacido en un determinado hogar con una determinada educación no tiene por qué determinar cuál va a ser tu futuro. ¿Cuántas veces pensamos que porque yo he nacido en un hogar pobre, ¿qué me espera? Pobreza, ¿verdad? Bueno, pues entonces, frases que yo oigo y que todos oímos que está relacionado con esto, bueno, así soy yo, ¿verdad? Es que a mí me han enseñado así, ¿verdad? Es que este es mi carácter, eso lo oímos mucho, ¿verdad? Bueno, la tercera causa de infelicidad que yo veo es esa culpabilidad y esa preocupación. La culpabilidad y la preocupación, la culpabilidad por algo que pasó y la preocupación por algo que va a pasar, ¿verdad? Es decir, cuando estamos mirando atrás y cuando estamos mirando adelante, ¿qué nos estamos perdiendo? El presente, ¿vale? Es el miedo a lo desconocido. Tenemos mucho miedo a lo desconocido. Ya lo he dicho antes, quizá por el sistema educativo, por lo que nos han inculcado, tenemos miedo a tomar decisiones y a lo desconocido, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de sentir ese miedo a lo desconocido? Pues bueno, que también nos hace ser, retardar la toma de decisiones, ¿verdad? También, fíjate que cuando tardo en tomar decisiones, puedo creerme que soy maduro y pienso las cosas mucho, ¿verdad? También, ¿verdad? Y hay un beneficio de dar imagen de madurez y cuando tardo por miedo,
¿verdad? Hay una ventaja y es eso, esa sensación de yo soy un tío maduro, que yo no me lanzo a la primera, ¿estamos? ¿Verdad? Bueno, somos postergadores. Otra de las causas que tiran de nosotros hacia abajo es lo que he dicho antes, de que somos postergadores, ¿vale? Somos perezosos. Nos permite, fíjate que lo de ser postergadores tiene la principal ventaja que yo veo es que podemos conseguir que alguien haga algo que teníamos que haber hecho nosotros, pero como lo retrasamos lo hace alguien por nosotros, ¿veis? También tiene su ventaja, ¿eh? Bueno, el tema de la ira, el cabreo, ¿verdad? La ira impide que nosotros seamos felices, ¿vale? Y fíjate que la ira tiene otra ventaja, porque con la ira lo que solemos hacer es manipular a los demás, ¿eh? Con la ira, cuando yo siento ira, puede ser que mucha gente me tenga miedo. Entonces, como esa persona me tiene miedo, yo soy capaz de manipular a esa persona con mis ataques de ira, ¿no? Entonces, es una ventaja para nosotros. Y finalmente, hay otro aspecto que veo yo, que es la búsqueda constante de la justicia. Ocurre mucho, ¿verdad? Estamos siempre con, es que eso no es justo. Es que no me parece justo que mi jefe me haya no sé qué y al otro, ¿sabes? A mí no me haya subido y al otro, ¿verdad? El tema de la justicia es una cosa que, bueno, se llama la trampa de la justicia. Sí, perdón. Disculpa, es que cuando has hablado de la ira, sí, o bien me he despistado yo, o me ha dado un mensaje como, ¿cómo controlamos la ira? Porque el mensaje es, la ira viene bien, porque como los demás me... No, ese es el beneficio que tú obtienes. Claro, pero habrá que saber manejarlo, porque Claro. Yo estaba hablando de que todo este tipo de aspectos negativos las llevamos a cabo porque nos reportan ventajas a nosotros, ventaja, es decir, ventaja en el sentido, estamos hablando de ventaja entre comillas, ¿vale? Realmente la ira, aunque digas es que asusta a los demás, pero la ira la sufres, porque cuando tú sientes ira, aunque los demás lo vean y se asusten, pero escúchame, pero como tú sabes que la otra persona puede ser que tenga miedo a tus ataques de ira, ¿sabes? Claro, ese ataque de ira, estamos hablando de un plano que muchas veces es subconsciente, ¿sabes? Tú no controlas, pero tú ves que cuando tú te enfadas mucho obtienes resultados, ¿verdad? No sé, un jefe que llega y pega ahí 4 puñetazos, ¡ah! Ahí se cagan todo, ¿verdad? Pues obtiene un beneficio, a eso me refiero, ¿sabes? Que todo este tipo de emociones te conllevan unas ventajas, ¿verdad? Que por eso te mantienen usándolas, porque si no tuvieses ventajas, pues yo no creo que no somos gilipollas para estar ahí, ¿verdad? Haciendo eso, pero como sabes que sí. Claro, eso es lo mismo que pasa cuando dice el terapeuta, cuando uno es el niño emperador, ¿no? Y dice, Claro. Lo que hacer es no hacerle mucho caso. Claro. Perdón, no te... Cuando el tema con niños emperadores, ¿no? Sí, sí. El terapeuta lo que dice es no le hagáis mucho caso. Claro. Bueno, a ver, el tema de los niños es muy paradigmático, ¿verdad? Ellos saben muy bien cómo manipular a los papás, ¿verdad? Entonces, pues se pegan una revolcada por el suelo, ¿verdad? Y entonces, para ellos tiene un beneficio esa ira, que es que vas a ir tú corriendo a ver qué te pasa, ¿verdad? A eso me refiero. Eso lo trasladamos al tema de los adultos y es lo mismo. O sea, reporta un beneficio para mí, para esa emoción, ¿verdad? Porque si no descuida que si yo como jefe llego, pego un puñetazo a la mesa y no se mueve nadie, tampoco lo haría, ¿verdad? Pero como sé que se van a cagar por las patas abajo,